Interesante, ¿no? Hemos aprendido bastante cosas acerca de cómo está cambiando el tema laboral en la actualidad, temas legales, cómo ya no es lo mismo presentar una hoja de vida, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de estas Minerva, las hojas de vida Minerva? Ya hoy en día yo creo que la santanderiana nos daría una cacheteada si le llegamos con una Minerva a presentarle una vacante laboral. Pues bueno, hoy yo vengo a hablarles también de una nueva tecnología que está transformando el sector laboral, no solamente en Colombia, sino en diversas partes del mundo, que en gran manera lo que está haciendo es que lo está haciendo más eficiente, el tema de la selección de empleos. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y quiero arrancar con esta afirmación y de pronto no sé si alguien me quiera compartir qué tal lo hace sentir esta afirmación. En el futuro, un robot va a definir su trabajo. ¿Usted qué opina de eso? ¿Alguien que nos quiera compartir alguna reacción a esa afirmación? En el futuro, un robot va a definir su trabajo. ¿Por aquí qué opinan? ¿Les es cómoda saber que un robot va a definir su trabajo? Nos dicen que no. Hay como incertidumbres, ¿no? Por este lado, ¿es cómodo saber que un robot nos va a definir nuestro trabajo? Muy frío. Muy frío. Es un reto también. Y parte de ese temor que tenemos de pronto con la tecnología es probablemente infundado por la ciencia ficción, ¿cierto? De una se nos viene a la cabeza todas esas películas que hemos visto de que los robots gobiernan el mundo y demás. Y hoy vengo también un poco a desmitificar cuáles son este tipo de los alcances reales que puede llegar a tener la inteligencia artificial, en este caso aplicado a la selección laboral. Voy a pedir que por favor me regalen la siguiente diapositiva y para comenzar quisiera pues explicar un poco acerca de qué es la inteligencia artificial. Aquí yo pude condensar tal vez un poco la definición de lo que viene a ser la inteligencia artificial y es la capacidad que tiene una máquina para aprender, entender, tomar decisiones y resolver problemas. Esta podría ser una definición muy corta de lo que es la inteligencia artificial. Básicamente es hacer lo que una persona puede hacer, pero en versión máquina. Podríamos definirlo. Una persona puede aprender, una persona puede analizar información, una persona puede tomar decisiones con base en una información e incluso una persona puede ofrecer alternativas a esa solución. Hoy nosotros vemos que hay máquinas, hay bots que están pudiendo hacer este tipo de acciones, tal vez no con el grado de complejidad, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso, con que lo haría una persona, pero sí lo están haciendo bastante bien. Regálame, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver los tipos de inteligencia artificial que existen, porque hay unas inteligencias artificiales más bruticas y otras de pronto un poco más inteligentes. El primer tipo de inteligencia artificial que nosotros encontramos es la inteligencia artificial débil o aplicada. ¿Sí? Este tipo de inteligencia artificial tiene la particularidad de resolver problemas puntuales. Usted le dice a esta máquina, vea, necesito que me resuelva este problema y la máquina le va a hacer eso con un grado de inteligencia. También vemos que su alcance es limitado. Dentro de los ejemplos que nosotros tenemos de este tipo de inteligencia artificial aplicada, tenemos, por ejemplo, los asistentes de voz. Si de pronto usted tendrá alguno de estos en su casa, un Google Home, un Siri, ¿cierto? Que uno le dice, oye Siri, ¿qué hora es? Son las 6:40. Alexa, ¿sí? Muchas gracias, Siri. Por ejemplo, ellos están constantemente escuchando y atentos a cualquier tipo de información o de solicitud que nosotros podamos tener. Esta se conoce como la inteligencia artificial aplicada, es decir, resuelve labores específicas y su alcance es limitado. El segundo tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial fuerte o general, ya esta es una inteligencia artificial más compleja.
¿sí? Los teóricos en esta materia, porque todavía es un campo que está en exploración, pues ven el tema de la inteligencia artificial fuerte o general como aquella que puede resolver diversos problemas y afrontarlos como lo haría un ser humano. No sé si ustedes, bueno, sí hay muchos de ya generaciones un poquito pasadas, que conocieron a Robotina, la asistente del hogar de los supersónicos. Eso vendría a ser una inteligencia artificial fuerte, una máquina que puede desarrollarse perfectamente haciendo multitareas y que puede tomar decisiones más allá de lo que fue programada. Robotina se está incendiando la cocina, ¿no? Pues resulta que Robotina no solamente fue capacitada o entrenada o programada para hacer el almuerzo, sino que Robotina también podría en este caso apagar el incendio que se está presentando. Entonces vemos aquí un gran salto, ¿cierto? De la inteligencia artificial. Ahora, esto nos lo presentó los supersónicos hace algunos años y para nosotros nos parece algo fuera del otro mundo. En ese tiempo era ciencia ficción. Hoy en día ya vemos algunos casos de aplicación de este tipo de inteligencias artificiales. Pero para que se le vuele un poquito más el coco, para que se sorprenda un poco más, pues déjeme y le cuento que la tercera tipo de inteligencia artificial, que es la superinteligencia artificial. ¿Qué es una superinteligencia artificial? Es cuando la máquina puede mejorarse a sí misma y demuestra independencia del ser humano. Cuando las máquinas sean capaces de mejorarse a sí mismas, si se dañaron, autorrepararse, si tienen limitaciones en sus conocimientos, explorar nuevas fronteras de conocimientos y dejar de depender del ser humano, porque actualmente todas las máquinas dependen del ser humano para que les haga un mantenimiento, para que les actualice el software, dependen ampliamente las máquinas del ser humano. Pero ya hay teóricos que dicen se puede llegar a un punto donde hablemos de superinteligencias artificiales, donde las máquinas se van a autorreparar, se van a mejorar y van a dejar de depender totalmente del ser humano. Ahora déjeme y retrocedemos un poco en este aspecto futurista que estamos viendo en esta noche y nos vamos a enfocar en el primer tipo de inteligencia artificial, que es la débil o la aplicada, que es precisamente el tipo de inteligencia artificial que se está empleando en procesos como en la selección de personal. Regálame la siguiente, por favor. Ahora, la inteligencia artificial aplicada al talento humano. Me gustaría comentarles algunos de los retos y de las oportunidades que tenemos con esta tecnología que, pues, aquí como hay muchos reclutadores y demás, para que usted también la tenga en cuenta. Ok, empleos la implementa. Me gustaría después hablar con parte de los directivos, a ver cómo les ha ido, pero por lo que les voy a explicar, tiene bastante potencial la inteligencia artificial aplicada al talento humano. Regálame la siguiente, por favor. Ahora, aquí hay un dato interesante y es que según la empresa de gestión de talento eSIMS, algunas encuestas afirman que la mayoría de profesionales de recursos humanos invierten 14 horas a la semana en hacer manualmente tareas que se podrían automatizar. Tal vez usted se identifica con esto. Tal vez usted es de esas personas que le llegan bastante hojas de vida, que tiene que hacer bastantes procesos que usted dice, esto se puede automatizar, es decir, esto lo puede hacer un robot y me liberaría a mí de trabajo. Ahora, ahí es cuando nosotros encontramos una de las principales características que tiene la inteligencia artificial cuando se aplica a este tipo de casos, y es que no viene a solucionar todas las necesidades que tiene el departamento de recursos humanos de una empresa. No es una máquina a la que usted le ordene un comando y haga todo. No es una varita mágica que usted la active y le solucione los problemas, no. ¿Qué es la inteligencia artificial aplicada a este tipo de sectores? Es una ayuda, es una herramienta, es un instrumento que va a permitir que la persona que está encargada en realizar los procesos de selección del talento humano en una empresa, pues tenga más eficiencia en su tiempo. Ya va a dejar, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, de tener que invertir horas y horas a la semana revisando miles o cientos de solicitudes de empleo, filtrando todas esas vacantes, a tener de pronto un grupo más reducido
de unos 10 o 15 aspirantes porque ya hubo una máquina que le ayudó con base en ciertos criterios a filtrar toda esa información. Ya va a estar más enfocada de pronto en estas entrevistas cara a cara con la persona y ver esas habilidades fuertes, esas habilidades blandas que requiere la empresa para el desarrollo de esa tarea. Va a tener más tiempo. Es decir, vamos a tener eficiencia y vamos a tener mejores procesos de selección. Una maravilla, ¿no? Regálame la siguiente, por favor. Casos de uso. ¿Para qué se está utilizando la inteligencia artificial aplicada al talento humano? Lo primero, divulgación de vacantes. Hay inteligencias artificiales que permiten que cuando una empresa necesita de pronto algunos operadores en su planta de producción, simplemente ingresan un comando en un programa y esta inteligencia artificial lo que hace es que se encarga de distribuir esa vacante o esa oferta en los diferentes canales que tiene la empresa acceso. ¿Sí? De pronto, como nos decían ahorita, Google Jobs, Facebook, en su apartado de búsqueda de trabajo. Agencias como OK Empleos también podrían recibir estas vacantes para ser publicadas. Otro caso de aplicación, otro caso de uso, la selección y filtración de currículums, que es el más general. Coger estas 1000 hojas de vida, por poner un ejemplo, por una vacante, reducirlas con base en los criterios que la empresa verdaderamente necesita, tal vez a unas 20 o 50, para que el reclutador tenga mejores opciones y se concentre aún más en el trabajo que está haciendo. Programación de entrevistas. Ya la persona no va a tener que desgastarse cogiendo el Google Calendar y decir el lunes va fulanito, el martes va sultanito. No, ya esta máquina automáticamente va a programar y va a asignar esas entrevistas, lo cual me parece también una eficiencia bastante en el tiempo. Procedimiento de registro. Hay muchos expertos o profesionales de talento humano que se desgastan bastante en el proceso después de la contratación. Es que usted me tiene que registrar estos documentos, hacer tal diligencia y demás. La inteligencia artificial también tiene la posibilidad de agilizar ese proceso y ayudarle al Departamento de Recursos Humanos a saltarse esos canales. Y los chatbots. ¿Alguna vez usted ha interactuado con algún chatbot? Que usted entra a algún canal de red social y usted dice, ok, estoy hablando es con un robot, no estoy hablando con, porque le dice, diga sí o diligenciate al número si su respuesta es tal. Esos son los chatbots. Y detrás de estos chatbots hay inteligencias artificiales. ¿Sí? Entonces, en los departamentos de recursos humanos vienen muchas preguntas frecuentes, como que, ¿cuál es el proceso para solicitar mis vacaciones? ¿Sí? O, ¿qué documento debo diligenciar para reportar una incapacidad? ¿Cierto? Son como preguntas frecuentes que pueden llegar al Departamento de Recursos Humanos y que un chatbot puede atender. Es decir, una persona puede hacer estas preguntas frecuentes a los chatbots, esto lo resuelven y nuevamente estamos liberando espacio, liberando tiempo para el Departamento de Recursos Humanos que puede enfocar esos esfuerzos y ese tiempo en actividades más provechosas. Y la evaluación del desempeño, ¿sí? De pronto se puede instalar un programa en el computador del trabajador para ver qué tan productivo es, ¿sí? Qué tan eficiente está haciendo con su tiempo. Todos esos son los casos de uso que tenemos con la inteligencia artificial. Estos son algunos ejemplos de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial en sus departamentos de recursos humanos. Tenemos el caso de Unilever, especialmente en España, que tienen una campaña que hacen anualmente donde buscan reclutar 800 perfiles. Y siempre para esos perfiles les llegan miles de solicitudes. Lo que hace Unilever es que emplea este algoritmo, esta inteligencia artificial para filtrar esos currículums que llegan, seleccionar las mejores capacidades y hay algo muy bonito que tiene el programa de Unilever, es que a esos que pasan el filtro los ponen a jugar. Los ponen a hacer jueguitos de Tetris, retos, adivinanzas, todo esto. Y a través de esos juegos, ellos van viendo esas habilidades también blandas que tienen los participantes para acceder a estas ofertas. El programa selecciona a los mejores que les fue en el jueguito y esos pasan a la etapa de entrevista. Parece maravilloso, ¿no? Algo divertido, algo útil y ese proceso donde les llegan miles de ofertas
pues lo pueden solucionar en cuestión de días o por máximo semanas. L'Oréal también tiene un proceso similar. L'Oréal filtra también las ofertas que les llega y la particularidad que tiene L'Oréal es que tiene las entrevistas que ellos hacen, les piden a los candidatos que se graben a sí mismos y expliquen su perfil. Yo debería estar trabajando en esta empresa porque tengo esto, esto y esto para aportar, mi experiencia es esta y la otra, y no sé cómo lo hacen, la verdad, pero la máquina, la inteligencia artificial es capaz de capturar tal vez las palabras claves, ver la gestualización de la persona interactuando con la cámara y decidir si es un buen o un mal candidato para esta vacante. Y por último tenemos a McDonald's. McDonald's es una empresa que se caracteriza por tener una amplia rotación laboral, ¿sí? Eso es, yo creo que pasa en cualquier parte del mundo. A lo que más le interesa a McDonald's, teniendo esa característica en su fuerza de trabajo, es encontrar trabajadores que quieran quedarse a trabajar con McDonald's. Y parte del proceso que ellos hacen, además de la filtración de las hojas de vida, es hacer unas encuestas donde nuevamente la inteligencia artificial es capaz de detectar cuando un trabajador verdaderamente le interesa ese trabajo y no solamente está aplicando como para tener algo mientras sale algo mejor. Estos son algunos casos de cómo la inteligencia artificial está siendo aplicada en recursos humanos. Regálame la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las oportunidades, que es lo bueno que nos puede dar la inteligencia artificial aplicada en este campo. Primero, objetividad y transparencia en la selección. Hemos escuchado que muchas veces uno se deja llevar por el tipo de fotografía, ¿cierto? Que tiene el reclutador. Entonces, si es gordito, si es blanquito, si es alto, si es bajito, muchas veces eso que nada tiene que ver con la vacante, pues termina influyendo en el proceso de selección. Entonces, lo que permiten estas inteligencias artificiales es darles unos inputs de los criterios de selección. No, necesitamos una persona que tenga tal experiencia laboral, que tenga esta formación académica y que tenga estas habilidades. Con esos inputs, lo que hace la inteligencia artificial es que comienza a seleccionar y se obtiene una selección más objetiva, más transparente. En otras palabras, nos desaldríamos también de las palancas, ¿cierto? Que también plagan bastante el proceso de selección laboral. Ya una máquina es totalmente imparcial, no le importa si el candidato es amigo o familiar de una persona influyente, entonces es objetiva y transparente. Tercera oportunidad es ofrece mayor eficiencia en los procesos, como ya les decía, ayuda a cortar bastante el tiempo en los procesos de reclutamiento. Y una tercera, mejora la experiencia de los empleados. Ya cuando el empleado es contratado, como yo les decía, hay interacciones que se dan con el Departamento de Recursos Humanos. Hay personas que les encanta interactuar con chatbots porque son ágiles, les dan la respuesta para allá, entonces mejora la experiencia de los empleados. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de los retos. Sesgos programáticos en los procesos de selección y medición de los empleados. Puede que yo le dé un input a la máquina que tenga un sesgo a la hora de contratar, es decir, tiene que ser colombiano, no puede ser población migrante. Ahí tenemos un sesgo, pero el sesgo no lo pone la máquina, el sesgo lo pone la persona que le está dando esos inputs a la máquina. Entonces, tanto como leíamos anteriormente, ¿no? Tendríamos la oportunidad de procesos más objetivos y transparentes, pero también está el reto de que esos sesgos también se transmitan a la tecnología por medio de los inputs que nosotros le estamos dando. El segundo, sigue siendo una tecnología exclusiva. Hay inteligencias artificiales aplicadas al Departamento de Recursos Humanos que pueden llegar a costar cientos de miles de dólares. ¿Sí? Hay herramientas hechas a la medida que pueden llegar a ser inalcanzables para, hablemos de lo del caso colombiano, una pequeña, micro y mediana empresa. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los retos, ver cómo se puede democratizar esta tecnología, pues para que pueda llegar a más usuarios con sus bondades. Y uno último, puede ser un vector de riesgo a ataques informáticos. Puede ser una ventana que utilicen los cibercriminales para infiltrarse en la seguridad informática de una compañía y poder acceder, por ejemplo, a información confidencial de la empresa. Entonces, ese es un reto. Por lo general, estos programas también van acompañados de especialistas en seguridad informática que
supervisan que no hayan backdoors o puertas o brechas que permitan que un ciberatacante, pues por medio de este tipo de softwares, se infiltren a la seguridad de una compañía. La siguiente, por favor. Esto es todo. Aquí les dejo algunas de mis redes sociales para que me escuchen también en Spotify, en mi podcast Hablando con Expertos, y también les dejo mi contacto de ojeda@elespectador.com por si de pronto necesitan contactarme. No sé si haya preguntas sobre este tema o todo claro. Sí. No tiene que ver con tu hermana, ¿no? Está genial. ¿Hay alguna forma de validar que la información que analizan en las hojas de vida es legítima? No sé, alguna API con la gobernación, la registraduría civil, o sea, ¿cómo evitan los hispanos que alguien meta hojas de vida y que sea simplemente alguien falsificando documentación? ¿Hay algún proceso de validación de eso? Sí, efectivamente, una inteligencia artificial, como tú bien lo decías, puede tener algunos API. Para quienes no entiendan de pronto el concepto API, son como conexiones o puentes que se hacen con otro tipo de software para validar precisamente la veracidad de esa información. Sin embargo, recordemos, esta es solamente una herramienta, no surte la totalidad del proceso de selección, ¿sí? Entonces, por lo general, un validador que nos permitiría verificar si la persona está poniendo información que es legítima, ya es el reclutador en persona, que tiene que manualmente verificar que esa información que está poniendo es correcta, que efectivamente tiene ese pregrado que pone, que efectivamente tiene esa referencia laboral que pone y demás. Entonces, recordemos que esto es solamente una herramienta. Lo que hace es filtrar, ayudar a filtrar de pronto esas hojas de vida, pero todavía se necesita ese componente humano que verifique y entreviste a los aspirantes. Okay. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Desde YouTube tenemos al señor Harold con la siguiente pregunta. ¿El concepto de People Analytics es una moda o será la profesión del futuro en el que los ingenieros de datos, estadistas, programadores van a reemplazar administradores, psicólogos, abogados, etcétera? ¿Le está preguntando por Google Analytics? Pues puso People Analytics. Ah, People Analytics, ok. Pues hay una particularidad que tienen estas profesiones ligadas a la tecnología, y es que actualmente son muy demandadas. Hay una brecha enorme, ya el Ministerio de las TIC nos dice que existe una brecha enorme entre la demanda, es decir, lo que las empresas están solicitando en habilidades de tecnología, programadores, analistas de datos, científicos de datos, y la oferta, ¿sí? Entonces es probable esa afirmación que tú digas, donde más adelante, con base en cuanto cobren más protagonismo estos perfiles, puedan llegar a reemplazar a ciertos directivos, pero todo depende del caso de aplicación. Es decir, un analista de datos pues está muy enfocado en revisar las métricas y de pronto mirar qué en esos datos nos dicen para que la empresa sea más productiva o aumente sus clientes. Habrán otros perfiles que serán más de tomas de decisiones, de enrutar a la compañía en su misión. Entonces, diría también que depende, aunque estos perfiles se están valorizando, pues también depende del tipo de campo de acción que tenga cada perfil. Perfecto. También desde Facebook tenemos la siguiente pregunta por parte de Camilo Casas. Nos dice, ¿cuáles son los retos que tiene la inteligencia artificial aplicada al talento humano en Colombia? Bueno, pues los retos ya nosotros lo vimos. Tal vez en Colombia me atrevería a decir que uno de los grandes retos es ese desarrollo de software. Todavía dependemos bastante de estas grandes casas matrices que desarrollan este tipo de soluciones. Yo creo que Colombia tiene un gran potencial para que se forme este talento humano que ofrezcan soluciones de inteligencia artificial aplicadas a los departamentos de recursos humanos. Los futuros profesionales en el país yo creo que pueden mandar la parada en esta materia en el ámbito internacional. Entonces yo creería que uno de los principales retos que estamos viendo en este momento es esa oferta, qué tan asequible y qué tan democrática puede ser para las compañías. Perfecto. También tenemos otra pregunta. Permíteme, de Lauren, desde YouTube, que nos indica, ¿para el sector construcción aplica? Aplica para todos los sectores que tengan, según lo que hablamos hoy, aplica para todos los sectores que tengan departamento
de recursos humanos. Y eso es algo que hace muy especial a esta solución, que se puede aplicar en diferentes partes. Perfecto, vamos a cerrar con un comentario complementario del señor Harold desde YouTube que nos comenta. Respecto a los chatbots, aunque cada día son más completos, no reemplazarán la ayuda humana. Ejemplo, cuando pido cita médica en mi EPS y me frustro cuando no encuentro la solución. No, y yo comparto totalmente la solución. Por eso yo les decía al inicio, hay inteligencias artificiales que todavía son muy brutas. Y es la verdad. Y uno se estresa. Y uno todavía sigue esperando que lo atienda ese asesor que le contesta al teléfono y le ayude. Entonces, totalmente de acuerdo. Pero eso es una tecnología que va desarrollándose y probablemente en unos meses o años vamos a ver grandes saltos en esta materia. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta. Para las empresas, ¿se les bajan los costos? Claro, abarata costos porque ya hay inteligencias artificiales que permiten automatizar procesos donde las empresas podrían decir, puedo prescindir de este tipo de personal. De pronto, si antes yo necesitaba 5 agentes que me revisaran 1000, 2000 hojas de vida para un tiempo determinado, pues ya una máquina va a poder hacer todo ese proceso. De pronto haya empresas que digan, no quiero prescindir de mi talento humano, sino quiero de pronto reenfocarlo en actividades más productivas. Entonces, en ese caso, no despediría a esas personas, sino que las dedicaría en labores de pronto un poco más productivas que antes no se podían hacer por la dispendiosa labor de selección de hojas de vida. Bueno, muchísimas Diego, gracias a todos. Muchísimas gracias. Por su tiempo y por todo. Bueno.